Qué regalo del cielo tener un vencedor como Cristo Jesús, ¿no? ¿Hola? Ayer estaba haciendo un recuento de gente que hay en casa, ¿no? Yo no sé cuántos integrantes tiene tu familia. En casa somos 6, sin contar los que viven dentro de la pecera. Marcela, Matías, Nicolás, Erika, Gina, que es nuestra perra, parte de la familia. ¿Cuántos tienen un familiar que anda en 4 patas? Y yo. Repasando ayer la palabra que el Señor me había dado para compartir en esta mañana, pensaba, todos los integrantes de nuestra familia, los 6, pueden acceder a nuestra casa. Pero cada uno tiene un espacio y un área de influencia. Paso a relatarles para los que no conocen nuestra dinámica. Nicolás accede a su habitación, al baño y a la cocina. Dentro de la cocina, su lugar predilecto es la heladera y el horno microondas. ¿Cuántos tienen hijos así? Bien. Hay lugares a los que él voluntariamente no accede de la casa. Yo calculo que a veces en la semana no entras a algunos de los ambientes de la casa. Erika es como es así, es lo que está haciendo ahora. Es como ella es la ocupante de la cocina. La cocina es nuestro centro de reunión, nuestra cocina comedor es el centro de actividad general del hogar, ¿no? Ella accede a la cocina, al baño, al garage para abrir el freezer y buscar comida, y al estudio que se transforma en dormitorio cuando ella se queda alguna noche a dormir. Y en ausencia de Nicolás, ella a veces va y se instala en la habitación de Nicolás y mira algo en la computadora o juega en la Play o se acuesta a dormir alguna tarde. Matías tiene su casa, pero él viene todas las semanas a casa y él usa la cocina y el baño. ¿Sí? Puede usar cualquiera de los ambientes, pero usa la cocina y el baño. Estoy pensando que la cocina tiene algo interesante, ¿no? Gina, que es nuestra perra, su lugar de influencia mayor es el patio de casa. Y después, cuando le abrimos la puerta y le permitimos pasar, porque ella es muy respetuosa, no pasa si no se le invita a pasar, ella entra y se instala. ¿Dónde se instala? La cocina, porque estamos nosotros. Y es capaz de no ir absolutamente a ningún otro ambiente si uno no la invita, si uno no le dice que ella vaya y no se le permite, ¿no? No ingresa, por ejemplo, en el patio, afuera tenemos el lavadero, y ella no ingresa al lavadero por más que la puerta está abierta. No ingresa al garage por más que la puerta esté abierta. Una vez por día, durante 3, 4, 5 segundos, ingresa a nuestro dormitorio. A la mañana a saludar y no entra más que a eso. Entra, da 2 lengüetazos y sale corriendo de nuevo. ¿Para dónde? Para la cocina. Y Marcela y yo accedemos a todos los lugares. Creo que entramos, salvo el búnker de Nicolás, que a veces pasamos días sin entrar a él porque es su habitación. Accedemos a todos los ambientes. Todos los días.
Y pensando en esto, ayer recordaba, tenemos el título de propiedad de la casa, nos pertenece, está a nombre de los dos. Tenemos el dominio y tenemos el uso de la casa. Nuestra influencia es determinante para que funcione bien la casa. La influencia de Marcela y mía es determinante para que las cosas funcionen en la casa y en el resto de la familia. La capacidad de acción del resto de la familia, de hecho, está como sujeta a nuestra voluntad. Si nosotros le permitimos a Gina ingresar, Gina ingresa. Y si nosotros decidiéramos no permitirle a nuestros hijos entrar, desde lo legal, nuestros hijos no podrían entrar. Pero a eso voy, a lo voluntario, ¿no es cierto? Uno decide qué es lo que hace con el lugar donde vive. Y todo funciona bien en nuestro hogar porque tenemos el dominio y la administración del hogar. ¿Sí? La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en la vida de la gente, fue prometida desde la antigüedad a todos los hombres. Y hoy, la presencia de Dios está en cada uno de aquellos que le entregamos nuestra vida a Jesús. Una vez que vos y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿qué es lo mejor que le podés hacer en esta mañana? Si no lo hiciste hasta el día de hoy, lo mejor que podés hacer esta mañana es entregarle tu vida a Jesús. Aquel Jesús que es el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, que decidió voluntariamente y bajo la autoridad del Padre, decidió entregar su vida por cada uno de nosotros. Decidió vivir tu vida y mi vida acá, decidió vivir su muerte en lugar de nuestra muerte, y fue resucitado por el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre, y está puesto en un lugar de eminencia en esta hora. Es Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todos nosotros le rindamos adoración y que para que tengamos acceso a Dios. Lo mejor que podemos hacer en esta mañana, si no lo hicimos, es abrirle nuestro corazón y entregar nuestra vida a Cristo. Esto es lo primero que te quiero compartir. Porque una vez que vos y yo le entregamos la vida a Cristo, Dios empieza a tomar y ejercer dominio en nuestro hogar. Y con la presencia poderosa del Señor y con nuestra relación íntima con el Señor, con el Espíritu Santo, ya es suficiente todo. No hace falta más. Dios habita en tu vida y nuestra relación con Él es suficiente y determina cómo funciona nuestro hogar particular, nuestra casa. Y de la misma manera que nuestro hogar y nuestra casa funcionan y funcionan bien, gracias a la correcta administración de Marcela y mía como papás, nuestras vidas particulares funcionan y Dios es todo suficiente, es todo lo que necesitamos, viviendo una relación extremadamente íntima y preciosa con Él. Es lo que vos y yo necesitamos. Porque sin la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, vos y yo no vamos a poder hacer jamás nada bueno. Podremos tener la salvación, podremos tener la sanidad de nuestro cuerpo, podemos tener la vida eterna, no la perdemos jamás. Podemos tener hasta comunión con Dios y podemos tener la comunión con nuestros hermanos, pero sin la plenitud del Hijo de Dios en nosotros, sin la plenitud del Espíritu Santo, no hay una vida plena, sino una vida mediocre. Y Cristo no vino para otra cosa más que tengamos una vida, y como nos viene diciendo durante todo el año el Señor, para que tengamos una vida no llana, no, como digo habitualmente, de morondanga, que tendría que buscar un día qué significa morondanga, no una vida de morondanga, sino que tengamos una vida plena y una vida abundante. Para eso vino Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan vida en abundancia. Quiero que compartamos, vamos a leer juntos, ahí en capítulo 14 de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 14 del versículo 15 al 21 y después leeremos el capítulo 15 del versículo 1 al 5. Repito las citas, aunque seguramente van a estar anotadas enfrente de cada uno de ustedes. Juan capítulo 14, versículo 15 dice lo siguiente: si ustedes me aman, ¿para quién te está hablando?
Me parece que estoy medio solo hoy. ¿Para quién? Si ustedes me aman, ¿para quién me habla? Para mí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Estará en ustedes. Eso ya es una realidad en nosotros, ¿no? Le entregamos nuestra vida a Cristo y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Vive en nosotros. En cada una de las habitaciones, cuartos, anaqueles, freezers y heladeras que le permitamos ingresar. Él vive en nosotros. Dice el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos. Porque Jesucristo estaba hablando la última noche, era la última cena cuando está diciendo esto, y ya les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes vivirán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor, por esto. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Me manifestaré en él. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Podremos leer esta última línea después del punto y coma? Separados de mí, no pueden ustedes hacer. ¿Lo podemos personalizar? Separados de Él, no puedo yo hacer nada. ¿Vamos? Separados de Él, no puedo yo hacer nada. Allá al fondo, ¿alguno que me lo repita? Separados. ¿Cómo? Vengan a sentarse acá, vengan. Menos el sonidista, vengan los demás. Vengan. Me da la impresión de que a lo mejor están separados de mí. Separados de Jesús, no podemos hacer nada. La presencia poderosa del Señor y nuestra relación íntima con Él es suficiente. Mira lo que pasa con los apóstoles cuando muere Jesús. Cuando muere Jesús, los apóstoles se quedan, viste que le dice, no los voy a dejar huérfanos, le dice la última noche. Pero cuando muere Jesús, y hasta aún en el periodo entre Jesús vuelve a aparecerse a ellos y durante los días y semanas que se mantiene con ellos, ellos están como perdidos. Hasta que no fueron llenados por el Espíritu Santo de Dios, que garantizaba la plenitud poderosa de Dios en ellos, ellos fueron como muñequitos que daban vueltas por el mundo. ¿Vos te das cuenta que no hay milagros de parte de los apóstoles en esos días?
¿Te das cuenta que no hay un grupo de gente que predica el Evangelio? ¿Vos te das cuenta que lo único que sucede durante esos largos y largos días es la manifestación de Jesucristo apareciendo acá, apareciendo allá, apareciendo acá, apareciendo allá? Y ya no había una generación de gente que había caminado al lado de Jesucristo, no había hombres y mujeres predicando las buenas nuevas. ¿Vos te das cuenta que algo estaba faltando? Había un proceso y un período en el que ellos estaban como detenidos en el tiempo y el espacio. Y vos y yo necesitamos entender que permanecer en el Espíritu, permanecer aferrados a Jesús, vivir una vida plena en Jesús es suficiente. No necesitamos otra cosa. Pero cuando vos y yo vivimos desconectados de Jesús, cuando no le permitimos a Dios el dominio total de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, no podemos hacer nada. ¿Y qué es nada? Yo creo que no hay manera de explicar qué es la nada. Una vez escuché por ahí hace un montón de tiempo que la nada era como un cuchillo sin filo al que le falta el mango. Pensá en un cuchillo, sacale el filo, ahora sacale el mango. ¿Con qué te quedaste? Ok. Ni a los discípulos, ni a los apóstoles les funcionó esto de funcionar sin Cristo y sin funcionar sin la vida del Espíritu Santo. Y quiero compartirte en esta mañana algunos pensamientos basados en esto que hemos leído recién y en lo que sucedió en la vida de los apóstoles durante esos días en los que no fueron todavía investidos del poder del Espíritu Santo por medio de Dios. Ellos habían vivido una historia intensa con Jesús. Y creo que tenemos que entender que solo una historia intensa con Dios no es suficiente para nuestras vidas. Los apóstoles pasaron 3 años de relación íntima con Jesús. 3 años caminando con Él. 3 años escuchándole hablar. 3 años viendo al Señor sanar enfermos, liberar endemoniados. 3 años en los que Jesús mismo les transmitió poder y autoridad para hacer las mismas cosas que hacía Él. Y los largó a distintas ciudades y ellos venían locos de alegría porque no podían creer qué era lo que estaba sucediendo. Hombres y mujeres aferrados a Jesús, que vivieron una vida durante un muy buen largo tiempo aferrados a Jesús, pero durante ese periodo de la historia de sus vidas no tenían a nada, porque Jesús iba y venía y el Espíritu Santo no estaba en ellos. Miremos lo que le pasa a Pedro. Jesús es encarcelado, Jesús es llevado preso la última noche ahí en el Getsemaní. Está en el proceso del juicio y Pedro, por la ausencia de Jesús, por la acusación nada más de 2 criadas que le dicen, 2 empleadas domésticas de aquel entonces, no las de hoy que están inscriptas con monotributo, con derechos y todas las cosas. Una empleada, una sirvienta de aquel entonces era prácticamente una esclava. Y porque 2 esclavas le dicen en un momento, a mí me parece que vos estuviste con Jesús. Él llega a decir, no solamente llega a decir que no, él llega a maldecir el nombre de Jesús. La vida intensa que había vivido con Jesús no le fue suficiente. ¿Por qué? Porque su vida no estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Miremos a los apóstoles, a Pedro lo vimos, miremos a Juan y a Jacobo. Juan y Jacobo, hombres de poder de Dios. Hombres que como en algún momento no estaban los demás, no los habían recibido como a ellos les parecía que tenían que ser recibidos en una ciudad determinada. La agarran y le dicen a Jesús, Señor, ¿querés que mandemos caer fuego del cielo? Hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que andaban bajo la autoridad de Jesús. Hombres que habían recibido la autoridad de Dios mismo a través del Señor Jesucristo.
Cuando Jesús escucha a Jacobo y a Juan decir, ¿querés que mandemos bajar fuego del cielo? Él los llamó hijos del trueno. Es algo como decirle, ¡hey, sos muy calentón! Déjalos tranquilos. Es que una persona sin la guía del Espíritu Santo, sin el gobierno del Espíritu Santo, toma malas decisiones. Por más que haya vivido un tiempo agradable, fructífero y maravilloso de la mano del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos aplicar al día de hoy? Y aquellos que a lo mejor nos hemos criado en una escuela bíblica, aquellos que hemos tenido una vida cristiana, una vida aferrados a Dios, una vida de comunión con Él, pero es a lo mejor nuestra historia de hace 1 mes, 2 meses, 3 meses atrás, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años o 40 años atrás. O nunca te encontraste con una persona que te cuenta que está apartada, que no se congrega, que no tiene una sana relación con el Señor, porque es imposible tener una sana relación con el Señor si no te congregas. Y que viene y te dice, no, vos sabes, yo durante 20 años estuve con el Señor, no estoy apartado de Él. Yo oro todos los días, leo la palabra todos los días y cree que tiene una historia, pero sus decisiones cotidianas no reflejan, porque la historia no te alcanza. Lo que vos y yo necesitamos es una vida íntima, poderosa, llena del Espíritu Santo todos los días. Nadie puede vivir de historias pasadas. Las historias pasadas lo único que nos sirven son para testimonio. Me encantan las historias pasadas. Me encanta. Me encanta contar las historias pasadas. Me encanta compartir lo que he podido vivir. Me encanta disfrutar y compartir y dar testimonio de lo que otros han podido vivir. ¿Por qué? Porque el testimonio de lo pasado alienta. El testimonio de lo pasado te hace ver que Dios hizo cosas antes y entonces lo va a hacer ahora. De hecho, ¿por qué leemos muchas de las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Porque son historias pasadas, pero nuestra fe se alimentan de ella y decimos, mirá, si Dios pudo hacer eso en ese momento, ¿cómo no lo va a hacer en este momento? Las historias son valederas, pero nuestra historia no nos sirve para el día de hoy. Nuestra historia es únicamente base para lo que vendrá, porque lo mejor de las historias que podemos tener es someternos a la voluntad de Dios todos los días. Vos y yo necesitamos estar sometidos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque separados de Dios, ¿qué cosa? Separados de Dios, ¿qué cosa? Nada podemos hacer. Porque solamente la presencia poderosa del Señor y con nuestra relación íntima con Él, solamente con eso es suficiente. Un soplo del Espíritu Santo no es suficiente. Me llama mucho la atención, siempre lo leo y es una situación rara, no la entiendo, he escuchado predicar de ella, he leído y sigue sin cerrarme no sin cerrarme del todo. Jesús resucita, se presenta ante los apóstoles, dice que el mismo día que resucita, yo quiero que te ubiques. El que estaba siguiendo, el maestro, ha muerto. Fue crucificado a los ojos de todos, todo el mundo lo sabe. Ellos rajaron todos por temor, no se quedó nadie, únicamente Juan, su mamá María, algún otro perdido por ahí, estaban a los pies de la cruz. Los demás se habían ido absolutamente todos los apóstoles. Estaban ese día, después del tercer día, el primer día de la semana, el domingo. Estaban ellos reunidos en un lugar, escondidos por temor a lo que sucedería. Y aparece el Señor Jesucristo. Y les habla, se manifiesta con ellos, le muestra las señales de la cruz y de los clavos en sus manos, habla con ellos, los alienta y dice la palabra ahí en los últimos capítulos de Juan que sopla del Espíritu Santo en ellos. Y yo me lo imagino, ¿viste? No sé qué les habrá pasado.
dice que ellos recibieron del Espíritu Santo. Ahora, ¿era el Espíritu Santo como lo entendemos días después? No. Era la misma persona. No estoy haciendo una teología, estoy acompañándonos en un pensamiento. ¿Era el poder y la plenitud del Espíritu Santo? No, porque Jesús les dijo, quédense acá hasta que reciban el poder de la plenitud del Espíritu Santo. Es la promesa. Hasta el último de los días que Él es llevado al cielo, sigue diciendo, tienen que seguir esperando la plenitud, la promesa del Padre, la plenitud del Espíritu Santo, cosa que sucedió en Pentecostés. Pero ese día ellos tienen una experiencia. Como en un retiro. Como al final de un culto. Como un día que uno lee un libro y siente que Dios lo movilizó. Como un día delante de un altar, entregando nuestra vida a Dios y entendemos que ese día algo sopló en nuestras vidas. ¿Cuántos tuvieron un momento así alguna vez en sus vidas? ¿Nadie más? ¿Sí? Esos momentos que vos decís, wow, hoy algo pasó. Hoy algo pasó en mi vida. Pero ¿cuánto les pasó que pasaron a veces 3, 4, 5, 6 días o meses u horas y ese algo que pasó, pasó? ¿Les pasó? ¿Estás convencido que hubo un toque de Dios? Y yo estoy convencido que tuviste un toque de Dios. Pero tuviste un toque y fue un toque, un rinraje fue. ¿Sí? Que en vez de que nosotros le permitiéramos al que hizo rin entre, hicimos rin y nosotros le dijimos raje. Se comprende, ¿no? El jueguito de tocar timbre y escapar. Aquel que vino, que sopló, que tocó la puerta, aquel que tocó el timbre, le abrimos la puerta un minuto, un instante. Mira, les cuento lo que pasa, viene a mi mente en este momento. Gina, nuestra perra, ¿sí? Dinámica de sábado o domingo, únicamente porque no hay otra posibilidad. Hay como un jueguito en casa con Gina el sábado y domingo. El sábado y domingo son los únicos 2 días que nos podemos levantar un poquito más tarde. Entonces el jueguito siempre es el mismo. Por más que yo estoy despierto desde mucho antes, Marcela se levanta, abre la puerta, ella le dice automáticamente, ¿está papi? Y la perra sale como una flecha así, ¡bum! Sube a la cama, se tira al lado de la cama, hace así con la cabeza, se da media vuelta y sale corriendo de nuevo. ¿Para dónde? Para la cocina. Y por más que yo le diga, vení Gina, Gina, y yo la agarro, viste, y ni bien salta arriba de la cama, le pongo la mano encima, la acaricio, le digo, ay, ¿cómo te va? Buen día, que yo, vení con papi, que yo... Nada, 3 segundos. Después podemos estar 3 horas juntos en cualquier otro ambiente de la casa. Pero es como toque del Espíritu. Es como el toque del retiro. Es como el toque del fin del culto. Esto es como el toque de ese devocional. Que un soplo de parte del Espíritu Santo no es suficiente. Para ellos no fue suficiente. ¿Por qué te digo que no fue suficiente? Sopla Jesús, Espíritu Santo en ellos. A los días o a las horas se encuentran con Tomás. Y 10 hombres soplados por el Espíritu Santo no son capaces de convencer a Tomás de que Jesús había aparecido. Che, están llenos de Dios. Estuvieron con Jesús. Y creo que no le tendríamos que echar toda la culpa a Tomás. Me parece que algo en ellos fallaba. ¿Por qué? Porque un soplo, un toque del Espíritu Santo no es suficiente para nuestras vidas. El momento de retiro no es suficiente. El momento de una búsqueda especial no es suficiente. El momento del altar no es suficiente. El momento de la adoración no es suficiente. El momento de la revelación de parte de Dios no es suficiente. ¿Por qué?
porque separados de mí, nada puedo hacer. Porque solo con la presencia poderosa del Señor y con nuestra relación íntima con Dios, solo con eso es suficiente. Lo otro no me sirve. Lo otro es como algo pasajero. Sigamos mirando lo que pasa con los apóstoles y los discípulos. Lo tercero que te quiero compartir en esta mañana es que solo conociendo la palabra de Dios no es suficiente. Ellos conocían la palabra de Dios. Estuvieron con el maestro, el rabino más grande que pisó el planeta Tierra, el maestro más maravilloso que pisó el planeta Tierra. Durante toda la historia estuvo con ellos. Y ellos durante 3 días lo escucharon respirar, lo vieron dormir, oyeron cada una de las enseñanzas, muchas no las entendieron, se los explicó de todas maneras. Viste que Jesús le explicaba con una espiga, con un perro, con un gato, con un saltamonte, con la miel, con la piedra. Él te explicaba con naranja, con pomelo, con cebolla, con lo que sea. Él te explicaba. Él te explicaba y había cosas que les decía, ustedes no entienden nada, y seguía explicándoles y les seguía aplicando paciencia hasta determinado momento, porque hasta en algún momento le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Como ese profesor, viste, que está un poco, ay, ya no sé cómo explicarle estas cosas, ustedes no entienden nada. Y bueno, ahí estaba, viste. Ellos estuvieron, conocían la palabra, obedecen el consejo de Jesús, se quedan escondidos en Jerusalén durante un tiempo. Al principio dice que eran más de 500, se transforman los últimos días en 120. Me dan ganas un día de predicar de la iglesia que sigue a Jesús por los panes, los peces y las señales, que son miles, los 500 que empiezan a esperar y los 120 que permanecen unidos en la búsqueda de lo verdadero que Dios tiene para ellos y son investidos con poder de lo alto. Pero eso es para otro día, me parece. 120 unidos, buscando de Dios, orando y esperando lo que Cristo tiene para ellos. Qué iglesia, ¿no? Bueno, ellos conocían la palabra. Se va Jesús, y entre que Jesús se va y viene el Espíritu Santo, pasan unos 10 días. Che, ¿qué dijo Jesús? Y que queremos esperarlo, pero algo tenemos que hacer. Che, ya no son 500, son 450 el segundo día. Algo tenemos que hacer. Y ahora quedan 320 y algo hay que hacer. Ya sé, dijo uno. ¿Cuántos saben lo que dijo Dios? Y Dios, entre las cosas que dijo, a ver qué hizo Jesús. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Cuántos eligió él? 12. Ah, uno por cada tribu. Muy interesante. Pero no somos uno de cada tribu. Bueno, pero no importa, eran 12. Algo tiene que haber en el 12. ¿Y Judas? No, Judas, viste, no lo critiquemos más. Vamos a elegir uno más. ¿Y por qué vamos a elegir uno más? Y porque Jesús hizo 12. Y hay 12 en la Escritura. Y uno salta y dice, y la palabra dice, tome otro su lugar. Tome otro su lugar. Sí, ¿cuántos dicen amén, gloria a Dios? Y dijeron amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a elegir uno. Alguien tiene que tomar el lugar. Conocían la palabra, no estaban guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué deciden? Vamos a elegir otro. Dale. Bueno, pero pongámonos de acuerdo. ¿Qué características? ¿Cuál sería el perfil? Lo tengo acá, Marcelo. ¿Cuál sería el perfil de un apóstol? Entonces, y un perfil tiene que ser, bueno, tiene que haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Ok, ¿qué más? Y tiene que haber andado con él hasta el día de la ascensión. Bien, ¿cuántos están de acuerdo? Yo. Sí, porque la palabra dice, hay que otro tome su lugar. Y sí, Jesús hizo 12, somos conocedores, entonces tenemos que elegir. Y eligen y se ponen así, ¿viste? Y se encuentran con José, al que le dicen el bueno o el justo. Y Matías. Yo cuando leo eso, ¿viste? Uno ya sabe el final de la historia, pero uno está leyendo Hechos capítulo 1 y yo leo, ¿viste? Me quedan 2.
Uno es José el bueno y el otro se llama Matías. ¿Cuánto eligen a José el bueno? El justo, el bueno. ¿Cuánto están por la votación de Matías? ¿Cuánto lo votarían a José el bueno? Che, el otro es Matías. Entonces dice que ellos oran. Conocen la palabra, no la interpretan bien, no están guiados por el Espíritu Santo. Y como no están guiados por el Espíritu Santo, no saben cuál de los dos elegir. ¿Y qué hacen? A ver, José, piedra, papel o tijera. ¿Quién tiene una moneda? Pedro y Juan dijeron, yo no tengo ni plata ni oro. Los demás, nada. ¿Quién tiene la plata? Judas. ¿Qué hizo Judas? Se rajó, se murió. Listo. ¿Qué hacemos? Y tiremos la moneda. Y dice la palabra que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Bien. Conocedores de la palabra, sin guía del Espíritu Santo, hicieron un desastre. No sé si un desastre. Pusieron a alguien en un lugar que Dios no lo había llamado, Jesucristo no lo había levantado, el Espíritu Santo no lo había llenado, y en el resto de la Biblia no se nombra ni una sola vez más a Matías. Habrá sido un gran hombre de Dios, habrá sido un gran discípulo, pero no aparece ninguna vez más como los apóstoles. Entonces, es uno de los peligros que tenemos, es que podemos conocer la palabra y aplicarla como se nos antoja. Te cuento una anécdota. Cuando te digo una anécdota es una historia real de vida, que se los compartí creo que un par de veces. Amigo de la infancia, se casaron en la misma época que nosotros, más o menos, unos meses de diferencia. Él se enamora, ya tenían tres hijos tenían. Tenían 3 hijos y él se enamora de otra mujer. Decide no amar más a su esposa, vamos a decir las cosas como corresponde. Decide no amar más a su esposa y poner los ojos sobre otra mujer, de la cual se termina enamorando. Porque así funcionan las cosas, ¿no? ¿Me seguiste? Decidió separar los ojos de su mujer, no amarla más, poner los ojos en otra mujer y empezar a amarla. ¿Qué hizo? Se terminó yendo con la mujer. Tuvo 3 años, 3 meses y 3 días separado de ella, junto con la otra mujer. En este proceso, nosotros ya no íbamos a la misma, nosotros nos habíamos mudado acá, no íbamos a la misma congregación y él se había apartado del Señor. La iglesia lo había de alguna manera distanciado y él se había distanciado de la congregación. Y nos encontramos, empezamos a hablar, habíamos compartido un montón de cosas en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y empezamos a intentar una restauración en su vida. Entonces, él me cuenta que está enamorado de esta mujer. Y yo le digo que él está casado con otra mujer. Que yo fui testigo en su casamiento, que conocemos a sus hijos. Le hablé de la palabra, le hablé de todas las cosas y qué sé yo. Y en su cabeza estaba confundidísimo, ¿viste? Y en este proceso que el Señor nos usa para restaurar su matrimonio de una manera maravillosa, cuando él le hace el clic y entiende qué es lo que pasa en su cabeza y se arrepiente y vuelve a pedirle perdón a su mujer y después de 3 meses, 3 años, 3 meses y 3 días, vuelve a pedirle perdón a su mujer y su mujer empezó el camino de la restauración del matrimonio con él y sus hijos el camino del perdón hacia su papá. En ese proceso último de la restauración me dice, ¿sabes qué? Yo estaba convencido que esa mujer era para mí. Hasta Dios me dio palabra. Y yo le digo, casi se me escapa el nombre.
Y yo le digo, che, ¿cómo es que Dios te dio palabra? Sí, yo leyendo la Escritura veía que la palabra cuando dice goza de la vida con la mujer que amas, era para mí. Y yo no amaba más a mi esposa, yo amo a tal. Dice, viví bajo esa palabra convencido durante años y ahora entiendo que estaba usando la palabra para mis propios beneficios. Goza de la vida con la mujer que amas. Y yo a tal no la amo más. ¡Wow! Que otro tome su lugar. Elijamos uno. ¿Y qué hacemos? Ah, no sé, ahora no sé. Y bueno, tiremos la moneda. Piedra, papel o tijera. Es que solo con el conocimiento de la palabra no es suficiente. Necesitamos nuestra comunión íntima con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque sin la guía del Espíritu Santo y conociendo solo la palabra, podemos tomar pésimas decisiones. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podemos hacer. Porque solamente con la presencia poderosa del Señor y con nuestra relación íntima con Él, solamente con eso es suficiente. Quiero avanzar un poquito más y quiero decirte, solo una experiencia fuerte con Dios no es suficiente tampoco. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el que después fue el apóstol Pablo, tuvo una experiencia fuerte. Él iba persiguiendo a la iglesia y camino a Damasco es interrumpido por Dios. Una luz lo enceguece. La luz del cielo lo rodea. Jesús mismo emite palabras sobre su vida. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra una púa. Traduciéndolo al lenguaje actual. ¿Cuánto le hubiera gustado escuchar el testimonio de Pablo? Vos no sabés, iba en el caballo y una luz. Podría ser un programa, ¿no? ¿Quieres tú sentir lo mismo? Voy a orar por vos. Y una luz le rodeó y cayó del caballo y Dios le habla. Y él entra en oración. Y entra en ayuno, pero hasta que no va un hombre como Ananías para orar por él, para que sea sano, para que reciba de nuevo la vista y sea lleno del Espíritu Santo de Dios, hasta ese momento Saulo no era nadie. Saulo era un tipo que había tenido una experiencia con Dios impresionante, poderosa, fuerte, pero era un ciego torpe hasta que recibió la luz del Espíritu Santo. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos experiencias fuertes, sobrenaturales con Dios. Podemos ser nada más que ciegos torpes si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque fuera de Dios, fuera de Jesús y fuera del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Podemos haber vivido milagros maravillosos y experiencias maravillosas, pero podemos estar totalmente vacíos. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podemos hacer. Porque como te dije durante toda esta mañana, solo con la presencia poderosa del Señor y con nuestra relación íntima con Él, solo con eso es suficiente. Quiero terminar con un pensamiento. En casa somos 6. Nuestra casa funciona bien solo si estamos Marcela y yo. Nuestra vida funcionará bien, nada más, si vos y yo tenemos una relación poderosa e íntima con Jesús, con el Espíritu Santo.
Y mirá si no es así. El día de Pentecostés el Espíritu Santo viene sobre los que habían esperado, sobre los que continuaban congregados en la iglesia, en aquellos que habían echado raíces, con aquellos que habían decidido permanecer, estar y sostenerse en fe, en los momentos de ausencia y en los momentos de dificultad. Ellos habían permanecido, esperaban la promesa. Jesús prometió: habremos tomado malas decisiones, habré negado al Señor, habré hecho las cosas mal, pero yo espero ser investido con poder de lo alto. Día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Ellos están orando, son todos llenos del Espíritu Santo. Los 120, ya no importa si es Pedro, si es Juan, si es uno, si es otro, están todos llenos del Espíritu Santo. Tal vez hasta Matías estuviera ahí y fue lleno del Espíritu Santo. José, el bueno, tal vez, el justo, tal vez hubiera estado ahí y habrá sido lleno del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, jóvenes, niños, los que hubieran estado ahí permaneciendo, unidos, en comunión con la iglesia del Señor que se estaba formando, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro ya predica sin temor. 2 empleadas domésticas, 2 esclavas, lo habían hecho sentirse temeroso. Y en el momento que él empieza un tiempo nuevo con el Espíritu Santo de Dios, cuando es investido con poder de lo alto, que no es un poder, una cosa así extraño, es la vida del Espíritu Santo en vos y en mí. Dice que predicaba sin temor y empezó a predicar con denuedo. Y salió a la calle y en el estado en el que estaba, sorprendido, sin entender nada, le predica a miles de personas y miles de personas creen ese día. Miles de personas le terminan preguntando cuando él está redondeando su mensaje, le terminan diciendo: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Tremendo. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios que ya no temía más, sino que predicaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya habían sido uno con el Espíritu Santo. Ya había quedado demostrado que sin Él no podían hacer nada. ¿Pero qué? Ahora tengo al Espíritu, ahora está Cristo en mí de nuevo, ahora el poder del Padre está en mí, ahora puedo hacer todo. Sin Él nada, con Él todo. Y lo vemos a Pedro actuar así, y vemos a Jacobo y a Juan de la misma manera. Van por las calles, hacen milagros, obran maravillas, hacen prodigios, aman a la gente, respetan a todos, predican el Evangelio, y los 2 terminan muertos por causa de Jesús. Saulo recibe, cuando ora Ananías por él, recibe la llenura, la vida del Espíritu Santo y deja de perseguir a la iglesia para alcanzar a Cristo y ser transformado en el predicador más notable de la historia de la humanidad. El que perseguía a la iglesia es el que termina transmitiendo la doctrina a la iglesia. El que perseguía a la iglesia termina siendo el proclamador de las mayores verdades de Jesucristo a lo largo de la historia de la humanidad. Y millones de personas creen en el Señor Jesucristo y entregan su vida a Jesús por la predicación del apóstol Pablo, porque él entendió y supo que sin el Espíritu Santo se quedaba en Damasco, ciego y sin propósito, pero con la llenura del Espíritu Santo le había cambiado la vida. Y su vida empezó a tener un propósito claro. Hermanos, no nos alcanza con una historia intensa, no nos alcanza con un soplo del Espíritu, no nos alcanza con conocer la palabra, no nos alcanza con una experiencia tremenda con Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros y actuando la voluntad del Padre en cada uno de nosotros. Si yo digo mamushkas, ¿cuántos entienden qué significa? Hay unas muñequitas rusas. ¿Se van ubicando? Muñequita rusa redondita, como gordita, así, redondita, ¿no? Hay una dentro de la otra. ¿Sí? Abrís la grande y ¿qué tiene otra adentro? Una más chica, otra más pequeña, otra más pequeña. Se le llaman mamushkas. Supongo que en ruso debe ser mamá. No sé. Recién cuando estaba leyendo
Estaba ya en la cocina, en la de acá, no en la de casa, releyendo el pasaje este. Leía, en aquel día, dijo Jesús, lo acabamos de leer hace un ratito, Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿En qué día? En el día en que el Espíritu Santo está en ustedes. Les viene hablando del Espíritu Santo y que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, en ese día, ustedes que tienen adentro del Espíritu Santo, se dan cuenta que tendrán al Espíritu Santo adentro. Entonces ustedes estarán en mí y se darán cuenta que yo estoy adentro de mi Padre. Es genial. La mamusca de las mamuscas. El Espíritu Santo en mí. Yo en Cristo. Algo que desarrolla Pablo, ¿no? Durante todas sus cartas. Yo en Cristo. Cristo en el Padre. Entonces permanezco en Él. Entonces no estoy separado de Él. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Espíritu me inspira. Entonces estoy bajo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí. Yo estoy en Cristo. Y Cristo está en el Padre. Y todos somos uno. Por medio del Espíritu. Por medio de Cristo. Para la gloria de Dios el Padre. Separados de mí, nada. Pero los que permanecen en mí y obedecen mis palabras, tendrán fruto y fruto abundante. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hacen la voluntad de Dios, se proclama el reino en la vida de las personas. El Señor es glorificado porque damos frutos mostrando así que somos sus discípulos. Amamos a Dios de todo corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Empezamos a crecer hasta ser en todo como Cristo. Cristo edifica la iglesia. Toda lengua termina confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, y cuando permanecemos en Él, empezamos a vivir una vida abundante. Y podemos vivir la visión que Dios nos dio como iglesia, amar a Dios, sirviendo a las personas, acompañándolas a vivir en unidad y libertad la vida plena de Cristo, porque se trata de vivir la vida plena de Él, no la vida plena de la iglesia, ni la vida plena de otra gente. Se trata de vivir la vida plena de Cristo. Para eso tenemos que seguir insertados en la vid verdadera, Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Querés ponerte en pie, por favor? Vamos a orar. Padre, es en el nombre de Jesús que en esta mañana nos acercamos a vos. Señor, es porque hemos decidido vivir una vida en Cristo. Y vos decidiste poner de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, yo te ruego por aquellos que no tienen la vivencia de la plenitud de tu Espíritu. Los que han vivido historias válidas. Los que han vivido tiempo íntimo de iglesia y de intimidad con vos. Los que han tenido soplos del Espíritu. Los que conocen la palabra. Pero hoy, Señor, no viven la plenitud del Espíritu Santo. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que esas mentes y esos corazones
tomen la decisión voluntaria de permanecer en Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Señor, que el Espíritu que habita en ellos tome lugar. Que no se quede en el baño, ni en el lavadero, ni en el patio, ni en la cama. Que tome su lugar. Porque es su lugar. Es el lugar de Cristo. Es el lugar tuyo, papá. Y que a veces lo usamos como lugar nuestro. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que movilices mentes y corazones para someterse a tu voluntad en esta mañana, para que permaneciendo en vos todo lo podamos hacer. Señor, te ruego por los que se cortaron, por los que están separados, por los que no sienten la savia correr por sus vidas y por sus espíritus. Yo te ruego, Rey, que en esta mañana un nuevo tiempo de tu Espíritu venga sobre ellos. Y Señor, te estoy tan agradecido por todos aquellos que viven una vida plena en vos, una vida plena en Cristo. Te estoy tan agradecido por aquellos que permanecen durante meses, años y años aferrados a vos y que pueden descubrir que pase lo que pasa, todo lo pueden y que cuando se alejan, nada se puede. Señor, bendigo a unos y a otros en esta mañana. Y queremos darte la gloria, porque todo esto que sucede, sea el todo, sea la nada, es porque estamos en el proceso, Señor, y en tus manos. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a nuestra iglesia, bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Nos ponemos bajo la autoridad de tu Espíritu Santo en esta mañana, para que tu gloria se manifieste, no solamente en un culto, Señor, no solamente en un tiempo especial, sino que sea algo cotidiano para nuestras vidas. Y te doy las gracias por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.